Hola a todos, bienvenidos al quinto capítulo de Sin Tapabocas. Esperamos que estén muy bien, que nos puedan acompañar hoy, no solamente escuchándonos, sino también siendo muy activos en los comentarios que nos hacen, en los que nos dejan dentro del chat de YouTube y también que podamos retroalimentarnos de todo lo que hablemos el día de hoy. Como ven, hoy no tenemos un invitado, pero tranquilos, próximamente tendremos otro. Pero hoy queremos hablarles nosotros desde la comodidad de nuestra casa de un temita que nos parece bastante interesante y que puede gustarles y llamarles mucho la atención a ustedes. Para los que no saben, mi esposa es diseñadora de modas y hoy vamos a hablar de modas. Entonces, mi amor, todo tuyo. Antes de entrar en tema, queremos recordarles o mostrarles lo que hemos hablado en el capítulo anterior em, para que se animen. Entonces, corre video. Y ellos terminaron. Y la razón por la que terminaron, se iban a casar, la razón por la que terminaron es porque ellos necesitaban más tiempo para dedicarse al deporte. Quedó campeón, que se llama Uga. Él, digamos, creo que él en su cuenta de Twitter tenía como 30.000 seguidores y en el día de ese torneo que lo ganó, llegó al millón. Y le estaba comprando unos juguetes y el niño decía, abuelita, es que yo necesito estos juguetes para hacer mis videos porque cuando sea grande yo quiero ser youtuber, le decía. Y la abuelita lo miraba como, bueno, papito. Es el camino más difícil, pero es el mejor camino. También recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como @generacion.daniel, en Facebook como Amor y Restauración Bogotá, y pueden escribirnos a nuestro correo generacion.daniel.icar@gmail.com. Ahora sí, entrando en materia, soy diseñadora de modas y patronista egresada de la Salle College aquí en Bogotá. Salí de la universidad como en el 2015, por 15 ahí. creo yo. Sí. Me gustó muchísimo estudiar diseño de modas. Creo que fue de pronto una lección un poquito rara para como hija de pastor, no sé, en esa época, porque había mucho pensamiento de que las modas estaban tomadas por el diablo y que ese mundo es súper pesado y lleno pues de como que la influencia de ese mundo es muy fuerte sobre las personas, entonces todos terminan siendo iguales. Pero pues el Señor me dijo a mí para entrar a estudiar esa carrera, Él me dijo, yo quiero que tú le enseñes a la gente a que se vea como yo los veo. Entonces, pues yo pude haber escogido cualquier cosa, la verdad. O sea, pude haber sido psicóloga, pude haber sido Abogada. abogada, pude haber sido, no sé, pude haber sido cualquier cosa, pero me gustaban muchísimo las manualidades desde siempre y yo le hacía ropa a los huevitos. En el colegio cuando no lo ponían a cuidar huevitos y que no se rompiera el huevito, bueno, yo le hacía ropa al huevito. Entonces, como que Por si tenía siempre, frío. sí, para que se cocinara. Eh, Siempre me ha gustado tejer, me ha gustado todo eso. Entonces, pues dije, ay, ¿qué es algo que yo haría sin que me pagaran o por lo que aguantaría hambre? Y escogí diseño más. Eh, ¿Qué les cuento? Mi primer día de universidad, la inducción, siempre, pues yo llegué y la verdad es que mi conexión con ese mundo era muy, muy nula, justamente por todos estos pensamientos que habían alrededor de la moda. Y el primer día de universidad yo entré y vi un montón de niñas súper entaconadas, remaquilladas, súper lindas, y yo dije, esas deben ser las diseñadoras. Y no, resulta que las diseñadoras son las del grupo de muchachas que están en sudadera con ojeras y encartadas todo el tiempo. O sea, ves diseñadores y científicos y no los diferencias. Sí, no, no, definitivamente no. O sea, eso fue muy interesante, em, pues por la imagen que uno tiene, ¿no? De los diseñadores que son gente así, que se la pasa como en el Diablo Viste la Moda. Y pues no, resulta que la gente del Diablo Viste la Moda son Actores. de mercado, sí, pero son como mercado y comunicación de la moda, que eran esas niñas que estaban bien arregladas en la universidad. Eso fue súper chévere. Y pues una de mis materias favoritas en la universidad se llama investigación de tendencias. Es una materia donde nos enseñan a nosotros a leer a la gente y a leer a la sociedad para entender qué es lo que va a pasar y diseñar ropa para lo que va a pasar, ¿no? Por eso es que las colecciones de primavera, verano y todo este asunto siempre se lanzan antes. Entonces, en realidad una colección se empieza a trabajar más o menos un año antes de cuando se va a lanzar
pero cuando tú la lances tiene que ser, tiene que Lo más actual. adelantarse, claro, no solamente actual, sino que esa colección se tiene que Vanguardia. adelantar al tiempo porque sale la colección y después se empieza a vender en tiendas. Entonces, en realidad tú estás programando desde un año y medio antes, digamos, lo que va a pasar en ese tiempo. Entonces, pues es una materia súper interesante y hay agencias en el mundo que están dedicadas a hacer esos informes. Una de las agencias más reconocidas de tendencias es la WGSN y ellos sacan anualmente un informe de tendencias, pero digamos que esto no lo enseñan a nosotros en moda porque es básico, pero ellos sacan informes de tendencias que le sirven a cualquier tipo de empresa, o sea una empresa De de moda, ¿no? moda, sea una empresa de, no sé, de servicios, una empresa de, no sé, ingenieros industriales que hacen cosas de Prácticamente una productos. empresa de estudio de mercado. Una empresa que necesita estudio de mercado para hacer su labor. Ujú. Entonces, en esos informes de tendencias uno ve macro tendencias que se van a dar en el mundo y bajo las cuales uno se prepara para diseñar. Entonces, no sé, esa materia me gustó mucho. Yo no sé si es porque para mí están muy relacionados con eso de, pues, de estudiar los comportamientos sociales de la gente. No solamente se trataba de lo que se ponían o de los colores de la temporada o lo que fuera, sino que se trataba de qué iba a pasar social y políticamente en el mundo, qué iba a afectar la moda, para que nosotros pudiéramos estar atentos a eso y poder diseñar con actualidad. Sí, qué interesante, ¿no? Tal vez uno, a mí me causa curiosidad algo de raíz con el término moda y es cómo algo que es estadístico terminó definiendo un movimiento, ¿no? La moda es en estadística el patrón o el resultado que más se repite dentro de un conjunto. Si no estoy mal, está la media, la mediana y la moda. Entonces, cómo la moda como término termina definiendo todo un movimiento que tiene que ver con ropa. Mm, Sí, o sea, creo que me parece cuanto más curioso porque creo que agarraron un muy buen nombre como para posicionarse sí, sí, y para expresar algo que tal vez no tiene mucho que ver, pero que creo que visualmente refleja claramente lo que quieren traducir con el término moda, que es, queremos que lo que nosotros hagamos se repita en la sí. sociedad. Ujú. Entonces, me parece curioso. Ustedes, por ejemplo, los profesores cuando estaban en la universidad y les hablaban del tema de moda o algo así, o historia de la moda, ¿qué cosas así fueron los que más te llamaron la atención como que de historia de la moda que tú dijeras, uy, mira qué curioso esto y no lo sabía, o que comienzas a entender cositas que, del trasfondo de la moda? Pues digamos que hay cambios radicales en la forma de vestir que ha pasado durante los siglos que marcaron un periodo social importante. Entonces, por ejemplo, em, María Antonieta, esta señora, ella era súper opulenta con su forma de vestir, no sé qué, y pues por su posición y todo, se volvió un punto de referencia, pero en el momento en el que queman el palacio y todo termina súper mal, eh, mm, la forma de ver a ese tipo de gente que se vestía así cambió por lo que pasó en la sociedad, ¿sí me hago entender? O sea, Ujú. entonces ya pasó esa forma de vestirse, digamos, o de verse, pasó de ser algo que la gente buscaba a pasar algo que la gente empezó a despreciar. Mm. Em, que también, por ejemplo, en la época del Renacimiento, de todos estos pensamientos nuevos, medio liberalistas que salieron, prendas que se consideraban prendas interiores se empezaron a dejar ver y eso no solamente, o sea, era un reflejo, la moda en esos espacios era un reflejo de lo que estaba cambiando en la sociedad, que era el pensamiento, entonces ya no estaban como antes, yo no sé si tú has visto esos cuadros donde usan como unos cuellos, esos cuellos eran almidonados y eran súper duros, o sea, eran como cartón, pero Mm. era parte, era como una muestra de posición, no sé, como los
pájaros que Autoridad. inflan Sí, su el plumaje. techo, exacto, sí, era algo así. Y eran tan duros que la gente a veces terminaba con sangre, o sea, era una cosa horrible, pero tenían que usarlo por eso. Y luego tú ves cuadros donde pues las mujeres aparecen con muy poquita tela y eso empieza así. Empieza, digamos que el registro que nosotros tenemos de la moda más antiguo pues son los cuadros. Entonces tú empiezas a ver una mutación en la sociedad y asimismo en la ropa. Y es que la ropa nunca es algo trivial, yo creo. Sí. O sea, ni siquiera en la Biblia Dios trata la ropa como algo trivial. Tú ves la túnica de José, ves que Dios les prometió a los israelitas que las sandalias no se les iban a desgastar en el desierto. Ves que al hijo pródigo le ponen una túnica. Si me entiendes, o sea, la ropa nunca fue. Dios fue el primera persona que hizo ropa, digámoslo así. A pesar de que fue a raíz del pecado, Dios fue el primero en solucionar las nubes del hombre. Entonces yo creo que la ropa nunca es algo trivial y no solamente es para mostrar quién tú eres ni cómo quieres que te vean, sino la posición en la que estás, o sea, como los colores y las telas asocian a realeza o a pobreza o al trabajo que ejerces. No sé, es algo que nunca es Nunca es trivial. trivial. No, y eso me parece que es súper poderoso y tal vez es un poder que la gente menosprecia por la connotación que le ha dado el mundo a la palabra moda. ¿Con qué opinión entraste y con qué opinión saliste de diseño de modas una vez hiciste la carrera? Bueno, yo creo que entré con la imagen de ¿O qué que, expectativa o sí, algo claro, así? yo pensé que yo iba a salir siendo una famosa diseñadora que tenía su línea y hacía sus pasarelas, pero en el proceso me di cuenta que eso es algo súper egoísta, como que imponer como quieres que la gente se vea porque es tu estilo el que quieres que la gente use, creo que eso es antidiseño. Entonces, eso fue una de las cosas que cambió en mi forma de ver la moda, como que no se trata de lo que yo creo que se te ve bien, sino se trata de lo que el Señor dice de ti. Qué bonito. Eso me Qué cambió a buen mí, eso enfoque. cambió harto a mí, porque siempre es el tema con todo el mundo, ¿no? Ay, tú eres diseñadora, ay, tienes tu marca de ropa, ay, y cuántas colecciones tienes o lo que fuera. Y como que la mayoría de diseñadores salen con esa idea de voy a ser famoso y voy a vestir a todo el mundo. Y creo que no se trata de eso, por lo menos para lo que el Señor me habló a mí fue eso, fue si yo quiero que la gente se vea, que ayudes a que la gente se vea como yo los veo, no tienes tú ahí nada que hacer, sino o sea, yo solo soy la herramienta para que la gente pueda verse como en el espejo del Señor. Y Sí. de hecho, yo creo que fue por eso hace unos años yo intenté lanzar una marca y el Señor habló y dijo, quiero que todo lo que tú hagas sea específicamente lo que yo te diga. Entonces, digamos que no es una marca comercial, es una marca de diseño. Mm, Diseño hablando no de diseño moda, sino diseño, diseño. diseño del Señor, sí. Sí. Eso me cambió harto de cuando entré y cuando salí. Y también creo que toda la estructura detrás de la moda, no solamente como negocio, sino como eh, Industria. industria, así como todo el movimiento que genera detrás de una prenda de ropa, como esta escena del Diablo viste la moda, que es como la película icónica de los diseñadores de modas, en la que Miranda le habla a Andy y le dice, Miranda es la jefe, Miranda es sí, supuestamente, o la sea, diseñadora. Miranda es la editora de la revista, Ok, una revista de moda. de una revista de modas, sí. Y entonces Andy es una muchacha que no tiene nada que ver con el mundo de la moda, pero quiere ser una escritora famosa. Entonces toma un puesto como secretaria en esta empresa de revista. Y entonces ella es como así, toda intelectual y nada que ver con la moda y ya, ya, ya. Y entonces están eligiendo una ropa para una portada y están escogiendo entre dos cinturones. Y hay todo un alboroto porque no saben qué cinturón escoger y los dos son del mismo color, pero son tan diferentes y no sé qué. Bueno, hay como todo ese rollo raro que le pintan a la gente de la moda. Ujú. Y entonces Andy se ríe y dice como, y entonces Miranda la para y la voltea y le dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te estás riendo? ¿Qué es lo chistoso? Entonces ella dice, para mí los dos cinturones son iguales. Y Miranda le responde, le empieza y ¿sabías que en tal año Oscar de la Renta sacó una colección de ese color y ya, ya? Y le empieza a hacer todo un recorrido y al final le termina diciendo, para que ese saco que tienes tú puesto, que con lo que quieres decirnos que no tienes nada que ver con la mano, no le importa la moda,
fue escogido por gente como nosotros para que tú lo usaras. Ese pensamiento del que Miranda está hablando, eso es mucho más real de lo que la gente cree en el mundo de la moda. Es algo eh, que empieza mucho más arriba. Si no se trata solo de la ropa que vemos en los lugares de fast fashion, como, no sé, Falabella o lo que fuera, es algo que va mucho, mucho, mucho más. Hay como un orden jerárquico, por así Sí, decirlo. como así, como los que controlan los hilos detrás de lo que te pones, sí, como algo así. Exacto. A mí me parece curioso porque, por lo menos, a los que me conocen a mí, yo soy una persona cero como trending, así por decirlo, así Ajá. decirlo en la moda. Yo soy muy normal, soy muy básico de usar una camiseta, un jean y se acabó. Y ya, pero me parece curioso porque, por ejemplo, al yo pues conocerme con Charis, yo viví todo el proceso de ella con la U, todo eso y ver el trabajo que ella hacía, me di cuenta que yo, por ejemplo, cuestiono mucho, a veces vemos programas de moda y todo eso, y veo las pasarelas y yo digo, pero esa ropa no la va a usar nadie. Nadie. No, pero es que es para vender el concepto. Y yo digo, pero eso no lo usa nadie. O sea, ¿para qué yo hago ropa que no va a usar nadie? No tiene sentido. Pero tiene que ver mucho con lo que dice Charis. O sea, y me gusta mucho porque, por ejemplo, eso que dijiste tú de cómo entraste y cómo saliste, yo lo viví. O sea, yo soy testigo de eso. Yo me doy cuenta de que es verdad. O sea, ella se da cuenta que la moda de por sí tiene, o sea, la moda como el mundo la concibe y como está hoy en día estandarizada como industria, tiene un contexto que busca manejar, ¿sí? Mm. La moda lo que busca es atraparte, encasillarte, ¿sí? Siempre eres tal tendencia, te gusta tal marca o usas tal otra marca o no, o sea, o estás out, no estás en la moda, ¿sí? Eso es lo que busca como que tiene un cierto tinte clasista o incluso discriminador, podría ser, porque dependiendo de lo que vistas, Te te tratan, define, sí. ¿sí? Yo me pongo a pensar hoy en día, hay una cosa que se llama los hype beast que son los de streetwear, ¿sí? Ujú. Entonces, por ejemplo, van a una plaza, digamos que está acá un parque, van al Simón Bolívar. Entonces en el Simón Bolívar hacen una convocatoria por Facebook diciendo, mira, lleva tu mejor pinta de streetwear a Simón Bolívar hoy a las 6 de la tarde. Y comienzan a grabarse. Y entonces van y llevan las pintas. Y la pinta más cara es la mejor. ¿Qué Entonces tal? se llevan, por ejemplo, no, tengo una camiseta Gucci que cuesta 1 millón de pesos, tengo un reloj que cuesta 15 millones de pesos, tal, así. O sea, y van así y hacen competencias de eso. O sea, y se tratan de lucrar de las cosas más selectas, ¿no? Esta camisa es de tal colección exclusiva, no, o sea, de verdad es un mundo muy interesante, es muy raro. Eso en YouTube, de hecho, tuvo mucha acogida hace como 1 año, 2 años, no sé. Pero me parece curioso porque hasta en la ropa urbana, que de por sí es como eres de calle o algo así, Ajá, sí. ya no es algo como supremamente asequible para cualquiera, sino que es ropa que de por sí ya también te hace tener cierta exclusividad. Si no Sí, usas tal marca o tales referencias, sí, pues sí. pasas de lado. Entonces, a mí me parece curioso todo eso porque de ese mundo de las pasarelas que yo digo, "Pues, pero ¿quién va a usar eso? ¿Quién se fija en eso?" Toman ideas para diseñar todo lo que a la final estamos usando y yo digo, o sea, qué locura poder darse cuenta de esa realidad, poderlo vivir, poder uno ver también el trabajo que tienen de fondo, porque no es un trabajo meramente, ay, lo hago porque me parece chévere, sino que tiene un concepto. Mm, Todo, son artistas, tienen un concepto de fondo que respalda todas las ideas que están haciendo. Entonces me parece que no solamente estás comprando algo que tú vas a usar, sino que estás comprando algo que alguien pensó. O sea, estás comprando una idea, un mm, concepto. Y eso hace que la moda, como muchas cosas en la vida, no sea algo inocente. O sea, no es algo como trivial y ya. No es como comprar arroz y comer, ¿sí? sí, O sí. sea, tiene un trasfondo. Incluso las marcas que usa. Por ejemplo, me pongo a pensar en la moda, bueno, el revuelo que causó hace como yo creo que unos 10 años, yo no sé hace cuánto tú tendrás más noción de eso, el animal print, ¿no? Sí, ¿Qué piensas de eso? Por ejemplo, cómo hace 20 años usar prendas de animales eres lo más chic, sí. eres lo más... Que empezó en las Cheetah Girls en Disney Channel y terminó en no quiero decir nada, ¿Qué cosa? como en las tipo chonis
Ah, sí. Sí, empezó siendo algo de, mejor dicho, Algo super play, exacto. estilo Paris Hilton y terminó siendo de barrio, así. Exacto. Sí. Entonces, me parece curioso cómo o sea, es que no es inocente. Lo vemos con No, cosas así, no es inocente. El caso de Sara, que hablamos hace un tiempo, los talleres, esos, los los workshops, los workshops. sweatshops, perdón, Sweatshops, ok. sí. O sea, todo eso me refiero es como, ¿qué te hace pensar, o cuando ves todo eso, qué piensas de que la moda, de esa frase, la moda no es inocente? ¿Cómo lo puedes asociar tú? ¿Crees, por ejemplo, en la universidad viste alguna colección que tú dijeras, uy, esto me parece súper transgresor? De por sí la moda, hay un concepto que es que la La moda es idea es que la transgresora. moda sea transgresora, Sí, sí. Es como que pueda ser usada como un símbolo de protesta. Por ejemplo, las muchachas ahorita de las viejas verdes que usan la pañoleta, el movimiento feminista que usan una pañoleta verde y con eso se identifican en la mayoría de países latinoamericanos. Hay otros que usan morado, pero en general es verde. Sí, como que la moda, la idea de la moda sí es que puedas como lo que no puedes decir con palabras, lo digas con tu ropa. Sí, como que seas intransigente, que seas. Sí, eso es lo que siempre como que a uno lo llevan a mm, hacer. Hubo una colección de Chanel, creo, o de Dior, que fue de. Las modelos salieron a la pasarela con pancartas y estaban gritando cosas y fue súper emocionante en su momento, me gustó muchísimo. Que era como a favor de los derechos de las mujeres y no sé qué, súper chévere. Y eso fue ya hace varios años. Y ahorita, digamos, uno viendo como todo el proceso del universo, ¿no? De la vida, de lo que pasa. Y ver ahorita como un pensamiento así como muy, pues normal, no sé, a favor de los derechos de las mujeres, no sé, de los aumentos salariales, de no sé qué, bla, 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 terminan cosas locas como las feminazis, o sea, locas me refiero a extremas, o a, por ejemplo, ahorita este año en el informe de tendencias de la WGCN salió una tendencia que se llama Power Up y está hablando de un movimiento social. Así empieza el enunciado, ¿te acuerdas? Yo te lo mostré. El enunciado en la tendencia empieza, eh, es un movimiento social de jóvenes, o sea, no está hablando de ropa, en ningún momento habla de ropa no. la tendencia, todo el tiempo está hablando de lo que está pasando con la sociedad. Eso fue para este año. Y vemos cosas que empezaron a pasar este año de protestas violentas, por ejemplo, lo que pasó en Chile, eh, de lo que pasó pues en Estados Unidos. No sé, como que tú ves la evolución de esa tendencia y pensar que estuvo en una pasarela, para mí es poderoso, o sea, sí, le deja a uno ver cómo, por ejemplo, el otro día veíamos una enseñanza de un pastor y él hablaba de una película de Moana y él decía cómo cómo te presentan una cosmovisión de una manera tan inocente. Entonces resulta que en esta película, todo lo que hablan en la película son leyendas de las De las islas, Polinesias. de las Polinesias, de Hawái, no sé qué, y te están presentando una cosmovisión animista de una forma muy dulce. Lo mismo pasa en las pasarelas, o sea, es lo mismo, te están mostrando un concepto, te están dejando una idea como en el origen, te meten una idea en la cabeza y luego esa idea florece y se vuelve una cosa súper grande, súper... No estoy diciendo que empezó en las pasarelas, pero creo que la moda sí tiene Total. ese asunto de que se vuelve masivo y termina entrando en las casas de todos. O sea, pues probable que todos tengamos una prenda en nuestro closet que, que haya sido pensada, originada en un lugar donde, o no tanto en el lugar, sino en un lugar en un pensamiento eh, feminista, rebelde, no sé, animista, no sé, tantas cosas. Muy curioso verlo así porque le cambia a uno el enfoque totalmente de cuando uno va a comprar ropa. Por ejemplo, yo que voy a comprar ropa en Coach o vamos así, algo súper tranqui, pero ver que todo eso Sí, está orquestado, y me pongo a pensar en periodos de la historia, porque me llamó mucho me llamó mucho la atención, perdón, el ejemplo de María Antonieta. Y me pongo a pensar cómo la moda ha pasado o sea, como que la cantidad de ropa era igual, era, era proporcional. proporcional a el estatus tuyo, ¿sí? Tu estatus social. Y Sí, ahora como que eso ha cambiado, ¿no?
O sea, no como que diciendo que ahora por no tener ropa eres mejor estatus ni nada de eso, sino como que mientras menos opulento te veas, sí, como que Sí, tienes una percepción más real, más genuina tuya y tu estatus social en redes sociales es sí, más, sí. esta persona es súper sincera, todo eso. Me llama mucho la atención porque creo que de eso se trata también, o sea, como que me pongo a pensar en las guerras mundiales. Las guerras mundiales eran épocas donde la gente vestía muy elegante, muy trajeada, y no estoy diciendo que hoy en día no se vistan trajeados, pero a lo que hoy es la moda, no es esa, ¿sí? Ajá. Como que ese tipo de cosas, de ese tipo de épocas que quedaron manchadas con ciertas cosas de violencia, personajes históricos que tú ves con ciertas prendas, tú dices, uy, van desechando ese tipo de, de prendas, ¿sí? O van desechando ese tipo de indumentarias. Y me pongo a pensar, por ejemplo, también con qué tan representativos son algunas prendas de ropa para algunos movimientos, por ejemplo, una boina. Claro. Tú piensas en una boina y ¿qué piensas? Comunismo, Ajá. inmediatamente. Y roja sobre todo. Exacto, colores, como colores Sí, liberal, conservador. O sea, rojo, azul. todo, Millonario, Santa Fe. la moda no solamente es lo que compramos, la moda es todo, movimientos políticos, la moda va en todo, o Como sea, que representa lo que piensas, lo que es eres, lo una que forma crees. sencilla de asociarte con algo sin decir nada. Ajá. Entonces, yo sin decir nada, si voy en la calle y me pongo una boina roja y voy caminando, ¿qué me va a decir la gente? Me pasa, por ejemplo, con un saco. Yo me compré una vez un saquito de Adidas que es vino tinto. Y entonces mi papá me dice, ¿tú qué eres venezolano? Me dijo, porque los venezolanos Por son los el que usan la vino vino tinto. tinto. Entonces yo dije, ay, mi papá siempre me dice, venezolano, venezolano, porque tengo Ajá. el vino tinto. Y cómo un color se asocia a un país. Entonces, mira, por ejemplo, para que vean que yo también soy venezolano, todavía. Entonces, ¿cómo un color se asocia a un país? Entonces, los cafés, amarillo, azul y rojo, Colombia. O sea, van las banderas, van los partidos políticos, van los buses, Se vuelven un va... símbolo. Exacto, o sea, como Mm, eso no es al azar, o sea, nada de no. eso es al azar. Todo es con un propósito de que te pegues a algo. Con algo te tienes que identificar. Entonces, si sales a la calle y yo salgo con una camiseta al Junior, soy hincha al Junior. O mínimo se me pasa. Si estoy afuera en el extranjero y tengo una camiseta al Junior y dice Águila, o dice lo que fuera, dice, este man es colombiano. O Mm. sea, siempre hay un elemento identificativo en la moda que hace que no sea para nada inocente. O sea, siempre nos define. Siempre te asocia con algo, o sea, no te puedes colocar, digamos, una camiseta blanca y quitarte las etiquetas, no, o sea, eso está asociado con algo. Total. Total. Parece muy curioso y me gustaría, a raíz de eso, del tema que estamos hablando, que es de la moda, ya hablándolo como ropa, lo estábamos hablando, pero ahora hablemoslo un poquito más, expandamos un poquito más el concepto. Me gustaría iniciar con una frase que tú dijiste, que es, los diseñadores son los profetas o las empresas estas de... Los investigadores de tendencias son para mí los profetas en ese mundo, o sea, ellos, su tarea es, o sea, sin tomar a los profetas como oráculos, ¿no? Siendo, o sea, ese no es el punto. La Siendo un símil, tarea, no diciendo que sí, son profetas. ajá. La tarea de los investigadores de tendencias es predecir qué va a pasar el próximo año a nivel mundial. Y para mí ellos son los profetas, o sea, porque ellos miran lo que está pasando y lo escriben. Y en la palabra vemos muchos ejemplos de profetas que el Señor los llevaba, les mostraba lo que iba a pasar y ellos lo escribían. No escribe la visión, escribe la visión. Tenemos libros Jeremías, Isaías, todo eso. Entonces por eso hago la comparación de que para mí esta gente, yo creo que por eso me gustaba tanto. Que los investigadores de tendencias, ellos analizan y ven y, y escriben. Eso, por eso lo decía. Y la palabra que yo creo que define hoy en día todo el tema de moda, ya no solamente aplicado al concepto de ropa, sino de símbolo, de industria, es tendencia, ¿sí? Creo que la palabra tendencia hoy en día abarca todo. Sí, Creo que se metió en todo y lo que no es tendencia no sale en medios de comunicación, lo que no es tendencia no lo consumimos, no lo vemos. sí, O sea, para poder consumir algo que no sea tendencia, tenemos que rebuscar, tenemos que esforzarnos en buscar más allá. Y creo que eso habla mucho del mundo en el que estamos. De verdad, la labor de la moda a veces, no sé, la verdad, uno no puede juzgar todas las intenciones del corazón, pero sí de una u otra forma
marca como tienes que hacer esto, o te encasillas en lo otro o en esto. Sí, Sí, está buscando siempre categorizar, clasificarte. clasificar. Ajá. Entonces me parece peligroso cuanto más, porque nos podemos meter en cuantas cosas puedan existir que no tenemos idea. Por ejemplo, me llamó mucho la atención, el otro día vimos a un TikToker, por así se puede llamar así, y él Sí. contaba cómo a él lo verificaron, lo autorizaron. Lo contactó TikTok para trabajar con ellos. Ujú. Y entonces le dijo TikTok, listo, entonces para poder trabajar con nosotros tienes que hacer un desafío Un cada semana, challenge un challenge cada semanal. semana. Ajá. Y entonces lo subes y entonces nosotros te vamos a publicar, te vamos a patrocinar, porque pues Sí. si haces el challenge que nosotros te pedimos. Entonces, y el challenge patrocina a una marca. Todos los challenges patrocinan una marca. Entonces, ver que hasta el bailecito, tin, 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 y esas cosas, o sea, todo lo que vemos en TikTok, ay, que nos da risa, hasta eso es marketing, hasta eso es moda, hasta eso es tendencia. Sí. Hasta eso tiene sus hilos porque esas personas no ponen los challenges porque sí, a nosotros nos parece una estupidez, pero esa gente está poniendo el challenge porque eso trae gente para algo. Ajá. La canción que tienes de fondo, el tin, 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 Toda la nadie plata que debe sabe, estar ganando exacto, esa nadie sabe gente. cuál es esa canción, pero esa canción todo el mundo la ha escuchado y todo el mundo sabe que, y todo el mundo la escucha por algo, la usa para un video, la usa. Entonces, no es inocente. O sea, no estoy diciendo que sea malo. Del hecho de que no sea inocente no quiere decir Ajá. que estoy diciendo que sea malo, no. Estoy diciendo No que es porque sí. no es al azar, no es trivial, no es algo superficial y ya, sino que tiene un porqué. Sí. Hasta esos challenges bobos que vemos en internet tienen un porqué. Ajá. Y todas las tendencias, cuando vemos que algo sea tendencia, no es al azar, no es porque llegó por suerte, no es porque la gente es tonta, es porque ahí hay un porqué. Hay alguien detrás que lo pensó Que lo diseñó. para que eso fuera una tendencia. Entonces me parece muy curioso porque tenemos que ser muy cuidadosos de qué consumimos, porque cualquier cosa, o sea, cualquier persona puede estar detrás de una tendencia con buenas intenciones o con malas intenciones. Sí. Entonces, eso me pone a pensar mucho en todos los temas que hemos hablado, por ejemplo, en Sin Tapabocas. Me acuerdo que hablamos una vez del caso Morgan Freeman y eso se hizo trending topic en Twitter. Y entonces vemos los trending topics y todo el tiempo están hablando de eso, y se hacen tendencia mundial. Y todo el mundo tiene que ver con eso. Manchaste la imagen de una persona no solamente ante un juez, sino ante millones de personas en las redes. Y esa tendencia que hace que eso se posicione y además sea creíble. Porque Sí. estamos en la época de la democracia, la ley de las masas, las mayorías, cada vez se han levantado un poco más las minorías, sí, pero todavía sigue siendo la ley de las mayorías. Entonces la mayoría decide. Y la mayoría decide no solamente políticamente, sino también en temas de tendencias, en temas de Sí. mercado, en temas de consumo. Sí. Me haces pensar, por ejemplo, en ese jueguito que se volvió súper famoso del gato, del Talking Tom. Tom, ¿te acuerdas? Ajá. Y que era así súper lindo, ay, para los niños, ay, no sé qué. Y luego salió un montón de denuncias de Que lo usaban pedofilia pedófilos, y sí. no sé qué, o sea, como cosas que uno dice, ay, sí, era súper chévere y terminó volviéndose algo súper oscuro. Porque nada, es porque sí, ¿no? O sea, quién sabe si la persona que diseñó el juego, o sea, pudo haber sido una persona linda que quería hacerlo para niños, como pudo haber sido una persona mala que quería hacer caer niños, o sea, es todo es como tan, no sé cómo decirlo. Todo tiene un porqué, Sí. todo tiene una razón y creo que es muy importante que nosotros sepamos que estamos haciendo las cosas que hacemos con sentido, ¿sí? O sea, que si voy a hacer un TikTok haciendo el bailecito, que por lo menos sepa de qué se trata, a quién le estoy regalando plata, ¿sí? O sea, O, por ejemplo, algo que me pone a pensar mucho es el tema de, que ya lo hemos hablado también, las tribus urbanas, ¿sí? Uno se unió a una tribu urbana sin saber por qué, porque era moda, ¿sí? ajá, Porque se veía, tú veías todos los grupos de rock, o sea, confesiones, aquí hacemos confesiones también. Yo también tuve mi época oscura, mi época fea. Yo veía HTV, veía en TV, y tú veías en TV, HTV, y veías puros grupos de rock, todos de negro, emos, medio góticos, o sea, o ponquetos, entonces sí, tú sí, te tendías a mezclar con eso, como, uy, sí, yo me quiero ver así, sin pensar en que los emos son los que piensan que la vida es sí, triste, que no, tal. nada, No pensaba en nada de eso, sino como, uy, se ve chévere, sí, sí. y me quiero ver cómo esa gente se ve. Por ejemplo, ¿te acuerdas que te contaba el otro día que cuando yo era chiquita,
cuando empezaron a salir todo este asunto de las tribus urbanas, nosotras, mis hermanas, mi mamá nunca nos dejó tener mechón. A esto en Colombia le llamamos mechón. Mi mamá nunca nos dejó tener mechón o bangs en inglés hacia un lado ni nada de eso. Porque a ella le gusta, ella siempre nos peinaba por la mitad, dos colitas arriba, jalando las neuronas y ya. Y nosotras con mi hermana mayor éramos, mami, déjanos tener mechón, mami, por favor, es que se ve lindo el mechón. Pero, o sea, porque se volvió moda a raíz de los emos, si me hago entender, o sea, no era por eso que queríamos nosotras tener mechón, pero era por eso que mi mamá nos decía que no. Hasta un día que mi mamá se cansó y nosotras, o sea, como que pasó esa efervescencia de la fama de los emos y como que todo el mundo ya tenía, entonces mi mamá dijo, bueno, ya, o sea, como que no está directamente asociado con eso, entonces mi mamá nos dejó hacerlo y pues ya estoy casada, así que ahora me peino por la mitad, pero aún eso, ¿no? Como mi mami tuvo de pronto la sabiduría en su momento de no dejarnos hacerlo. Porque no, porque íbamos a estar, nosotras, nuestra imagen iba a estar relacionada con algo que era muy oscuro que no tenía nada que ver con nosotras. Sí. Ahora, me pone a pensar eso también en cómo un momento puede hacer que algo, una decisión que tomemos sea por moda o sea por convicción. ¿Sí? Sí. Ejemplo, me enteré hoy, pero Charija me había contado algo al respecto, no igual como me lo enteré hoy, pero que el movimiento Black Lives Matter Sí. ya existía, ¿sí? Hace aproximadamente 6 años, a raíz también del asesinato de un afroamericano, pero que no había tenido tanto boom mediático como lo tuvo ahorita. Y me parece curioso, primero, si no hubiera pasado esto en cuarentena, ¿qué hubiese pasado? Sí, tal vez Número no. uno. Sí. Número 2, ¿cómo algo social puede hacer moda también? ¿Sí? O sea, ahí nos damos cuenta de otro elemento que quisiera recalcar y es que la moda es algo social. La moda no es algo personal, para nada. Para nada es algo personal, totalmente social. De hecho, es tan social que, miren, les aseguro algo. Hagamos un ejercicio. Pónganse a pensar los que están viéndonos y si tengo razón, me cuentan en los comentarios. ¿Cómo era su grupo de amigos? Les aseguro que el 80% de su grupo de amigos con los que estaban en el colegio, en la universidad, lo que fuera, vestían igualito a ustedes. Se los puedo asegurar. Me cuentan si no. Y si uno se pone a mirar los grupos sociales, ay, el que tiene pinta de tropipopero, el que tiene pinta de reggaetonero, siempre se juntan. El hippie, O sea, sí. ¿Cómo se llama? El hipster. Siempre no sé se qué. juntan. Y la primera cosa por la que se juntan, antes que porque hablaron, es por lo que vieron. ¿Sí? Eso nos junta. Entonces, ¿cómo el movimiento Black Lives Matter aprovechó el boom mediático y boom? Entonces tú ves ahora una foto con De un una fondo mano así, negro. la mano, la el manito, puño hacia arriba. Ya sabes de qué se qué es. trata. Ajá. Pero miren lo siguiente, para que se den cuenta por qué les digo que es necesario saber el origen de todo. El hashtag Black Lives Matters era para informar cada caso de abuso de una persona afroamericana o por un caso de racismo. No solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial. ¿Qué pasó? Hubo el tema del Blackout Tuesday, que era que la gente comenzó a subir en redes sociales una foto negra, pero ponían el hashtag no solamente de Blackout Tuesday, sino de Black Lives Matter. ¿Qué pasó? Se dañó el hashtag para hacer la información de los casos. Claro, se volvió tendencia y se mezcló, se perdió el objetivo. La gente no sabía que la foto era solamente con el Blackout Tuesday. Comenzó alguien a subirlo con el Black Lives Matter y se volvió. Y todo el mundo comenzó a subirlo con ese hashtag. Y se perdió la finalidad del hashtag. Les pongo un caso así para que se den cuenta cómo no conocer la razón de algo puede afectarlo. O nos puede afectar al final a nosotros. Sí, claro. Si yo, por ejemplo, me junto a algo que no conozco, pues tengo consecuencias, ¿sí? Si yo me junto a una empresa, todas las empresas tienen una misión y una visión. Si no conozco mínimo la misión, objetivos, reglamento interno de trabajo, cosas así básicas de la empresa para yo poder saber cuáles son las normas del juego, pues también me termino afectando a mí. Claro. Incluso las cosas sociales que a veces vemos como algo trivial, tienen ese trasfondo, ¿sí? Entonces, miren cómo
Algo Sí, tan sencillo. Yo como quedé hashtag, como, sí. sí, yo quedé como, oye, de verdad no puedo creer que eso afectara tanto. Y algo tan sencillo, paz. Entonces Sí, vemos, por claro. ejemplo, no solamente fue el movimiento Black Lives Matter el que respondió. Vemos Netflix. Netflix salió la pandemia, tal, documental de la pandemia. Sí, Que el racismo, tal, documental del racismo. Responden. O sea, todo te lo pone a consumir conforme a lo que es tendencia. sí. Lo que es tendencia te pone a consumir inmediatamente. Mm, Entonces, otro factor que me parece importante de la moda y que eso también me pone a pensar a mí, porque nosotros como cristianos, ahorita mirándolo desde ese enfoque, también somos una minoría, ¿sí? Somos una minoría. Y lo que busca una moda siempre es repetir, ¿sí? Repetir. Que nosotros podamos repetir un patrón, que podamos repetir una conducta o algo así. Me pone a pensar cuál es nuestro papel como cristianos ante la moda, ¿sí? No solamente ante lo que compramos o lo que usamos, sino ante lo que seguimos o lo que hacemos. ujú, No solo en redes sociales, sino en todo en general, sí. ¿sí? Eh, a ver, ¿por qué veo la telenovela a las 8 de la noche? Porque es que es la novela que más, no sé qué, o por qué veo tal serie, porque es la número uno en tendencias en Colombia. O sea, creo que eso nos lleva a replantearnos también el por qué hacemos las cosas. Ahora no le estoy diciendo otra vez la típica de no se puede hacer nada porque todo es malo. No, para nada eso. Sino No, que seamos responsables con lo que sí. hacemos. Si el mismo Jesús, o sea, ¿quiénes lo seguían? Lo seguían 12, ¿sí? A Jesús lo seguían Y 12. cuando lo siguieron 5.000, quedaron 12. Exacto. A lo que voy es, los que se llamaron discípulos, que eran los que seguían a Jesús, eran 12. Incluso de esos 12 uno. Chavalines. Sí, o sea, creo que eso nos lleva también a plantearnos como iglesia, e incluso como iglesia, no repetir o hacer las cosas porque todo el mundo lo hace, que creo que es algo que pasa en las iglesias también. Creo que eso es como una especie de presión de grupo a Mm, la inversa, que en el colegio a todos nos pasó, en la universidad nos pudo pasar, pero creo que cuando vamos creciendo vamos teniendo más seguridad de quiénes somos, ¿sí? Y somos menos vulnerables a esa presión de grupo. Pero en la iglesia también pasa presión de grupo. ¿Por qué haces las cosas que haces? sí. ¿Porque todo el mundo lo hace en la iglesia? ¿O porque el Señor te lo reveló a ti? ¿O porque el Padre te lo mostró a Mm, ti? Entonces creo que eso también es algo importante que nosotros como hijos de Dios debemos desarrollar. Una dependencia de la voz del Señor y no una dependencia de que lo hago porque todo el mundo lo hace. Yo me acuerdo que estoy abriendo mi corazón acá, o sea, que no se burlen de mí. Quiero que lo sepan. Yo me acuerdo que cuando yo era chiquito, nosotros crecimos en la iglesia, siempre hemos sido chicos de la iglesia, niños de la iglesia. Y pues o sea, cuando uno va creciendo en el Señor, uno hay cosas que no entiende cuando es muy pequeño. Y algo que yo no entendía era por qué la gente se caía. Sí, que eso lo hemos hablado. cuando oraban por ellos y Sí, se y se caían. caía. Ajá. Y entonces, pero todo el mundo me decía, las profesoras de escuela, todo, pero pues en medio de conocer, no conocíamos totalmente, sí, yo lo veo Sí, como algo sí. súper sano, pero quiero expresarlo para que ustedes se sientan identificados porque sé que de pronto en la iglesia nos ha pasado algo así. Y yo veía y me decían, no, pero es que eso es cuando el Espíritu Santo te toca tremendamente, te ministra, es que hay boom. Y yo decía, Señor, por favor, yo quiero caerme, o sea, yo oraba cuando era chiquito, quiero caerme, quiero caerme. Ay, Y entonces, ¡bam! Entonces ya la primera caída, ¡tas! Y yo tiraba eso, ¿y yo ahora qué hago? Y yo decía, ¿yo ahora qué hago? No sé. Y entonces, así, o sea, yo me caía, mi hermana se burlaba de mí, no, tú te caes más, que no sé qué. Y yo, o sea, yo siempre tuve como mi confrontamiento con eso, pero en mi corazón no era pantallar, no era que dijeran, uy, qué tipo sí, tan espiritual, sino que yo siempre entendí en la iglesia que si te caías era porque el Espíritu Santo te había ministrado. Y como todo el mundo lo hacía, yo decía, entonces eso significa que el Espíritu Santo me ministra. Entonces yo era como que me columpiaba y bueno, ya, ahí, ya me dejó caer y ¡boom! sí. Entonces me pone a reflexionar eso porque mucho tiempo después, o sea, como a los 14 15 años, yo pude ya tomar como que puse mi postura, entendí muchas cosas en mi desarrollo, en mi relación con Dios, con el Espíritu Santo, y entendí, dije como que esto no tiene nada que ver, o sea, a lo Ajá. bien no tiene nada que ver, y pude tomar una decisión por mí, ¿sí? Pero creo que como seres humanos somos seres sociales, y no debemos caer en algo que le pasa o que es una conducta de algunos animales, porque no somos animales, y es ser gregarios, ¿sí?
que seguimos la conducta del otro. Debemos hacer las cosas por revelación y por convicción, no por presión, ¿sí? Y eso en la iglesia también, como cualquier grupo social, a veces adolecemos de ese problema. Entonces, creo que el tema de la moda, cuando lo vemos así y nos damos cuenta que no es algo tan estrecho como a veces lo imaginamos, Sí, sino que no es, se trata de ropa. no solo se trata de ropa. De hecho, de lo último que se trata es de El ropa. producto final es la ropa, pero Porque es que eso es lo que me dice Charlie. Cada vez que yo veo esos desfiles, yo digo, pero eso no es ni ropa. O sea, ¿quién se va a usar eso? Pero ella decía, pero es que no es eso. O no sea, es la ropa, es el concepto. O sea, sí es la ropa, como las técnicas, las telas, no sé qué, todo, obvio, porque ese es el medio, esa es la pintura, esa es la témpera, pero es solo el medio. Ahora, les voy a poner una imagen curiosa y quiero que me digan ustedes qué piensan, también en los comentarios. ¿Cómo creen que vestían Jesús y los discípulos? Sinceramente. Unos harlistas así medio, o era mejor dicho los ángeles con las túnicas blancas. ¿Cómo creen que vestían Jesús y los discípulos? Es algo muy curioso, ¿no? ¿Será que se veían igual a los demás? La única referencia que tenemos de algo que vestía Jesús, yo me acuerdo, era como que era El una túnica, era talí. un manto que no tenía ninguna costura, algo así era. Algo así, hay un pasaje que Yo me habla así, acuerdo algo al de lo respecto. que se ponía Juan el Bautista porque dicen que era re loco y se ponía piel de camello, una cosa así. Ujú. Como que, o sea, describe la forma como se vestía porque era una forma común de vestirse. Y me pone a pensar, o sea, los que trastornan el mundo vestidos, o sea, Sí, la imagen que Jesús nos muestra es, él es el rey entrando en el burrito, ¿sí? sí, sí, O sea, no creo que Jesús se viera como cualquier. como un influencer, ¿sí? Pero creo que esa imagen no transmitía por lo que tenía, sino por lo que él era. Sí, Y creo que eso debemos tener no solamente cómo vestimos, que pues eso es otro tema, que eso es otro tema, sí, cómo ajá, vestimos también es algo que como hijos de Dios tenemos que ser responsables porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y pues, somos imagen de Dios exacto, y... donde sea que estemos. Eso Ajá, es algo que para mí no está en discusión. No podemos vestir cualquier cosa, no podemos mostrar nuestro cuerpo como si fuera una galería. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos guardarlo sobre todo para nuestros esposos, nuestras esposas, sí, ¿sí? En el tiempo que el Señor dispuso y ser cuidadosos con él. O sea, no solamente en cómo lo mostramos, sino en cómo lo cuidamos en todo. Nuestra sí, alimentación, sí, todo. Es una lucha que todos tenemos que vivir y que tenemos que guardar nuestro cuerpo aún en medio de estos tiempos. Tanto de no sobreexagerarnos, no exagerarnos, perdón, sobreexagerarnos, Alejandro 2020. eso es la Sí, exageración. es que quería hacer, Sobre exagerarnos sí, exageradamente. quería hacer una hipérbole así, un eufemismo así. No mentiras. Entonces, exagerar o ser demasiado restringidos, tampoco ese es el punto, ¿sí? Sino que seamos responsables, eso es. Que vistamos lo que nos gusta, con lo que nos sintamos cómodos, chévere, sí, súper, pero responsables. Responsables con el Señor y con Sí, los demás. ujú, Con los demás. Entonces, vuelvo al tema. Eh, nuestra imagen, o sea, lo que mostramos, así como lo mostró Jesús, no solamente es con lo que vestimos, sino es con lo que somos, ¿sí? Tiene que ver con eso. Pero eso tiene que vivir un proceso, ¿sí? De que tengamos la total convicción de que lo que hagamos en nuestra vida, el reflejo de nuestra vida sea el reflejo de nuestra relación y nuestra comunión con Dios. sí, A mí me causa mucha curiosidad que uno de los pasajes que más me gusta y de los primeros que me aprendí es cerrada la puerta. Sí. Entonces siempre es cerrada la puerta. No es cuando los demás te están viendo, ¿sí? Y no actúes cuando ayunes, no actúes como los hipócritas. Me ujú, llama mucho, siempre me han llamado mucho la atención esos pasajes sí, porque hablan de que tenemos que vivir nuestro proceso personal con Dios, aunque la iglesia es un cuerpo. Y siempre vemos en la escritura que hace la relación del cuerpo, pero siempre el resultado de nuestra intimidad es lo que se va a ver reflejado, perdón, en medio de lo social, en medio de ujú, la gente. Entonces, un cristiano que se deja llevar por la moda de la iglesia, con todo respeto, voy a tocar algunos temas como, me voy a esta iglesia porque es la iglesia más famosa, tiene más seguidores y los cultos se me acomodan a mi horario. sí, Eh, o me gusta más esta iglesia porque en esta iglesia los cultos son súper chéveres, no sé qué cosa, tal. O sea, no debemos dejarnos guiar por eso. Nuestra decisión debe ser dónde quiere el Señor que yo esté. ujú, Nuestra decisión debe así es. ser qué es lo que el Señor quiere que haga.
¿Cuál es la tendencia que yo quiero establecer? No solamente para mí, sino para mi casa, para mi familia, para mis generaciones. ¿Qué es lo que le voy a dejar a ellos? No en cuanto a solamente qué les voy a dejar de vestir, pero lo que les vamos a dejar a ellos, la herencia que les vamos a dejar, va a ser la tendencia que va a marcar no solamente nuestras vidas, sino nuestras generaciones. Sí. Pongámonos a pensar que una persona como Abraham fue usada para marcar la tendencia de su generación y de su linaje hasta que llegara Jesús. Ujú. ¿Sí? Sí, qué tremendo. Y nada es inocente. Mm. José, ¿qué lo selló como un hijo distinto de los demás? Una túnica. Ujú. Todo tiene un trasfondo y creo que esa es la reflexión que más me llama la atención de todo esto y es darnos cuenta que las cosas que nosotros hagamos, aunque no sean conforme a la moda de este mundo, pueden marcar tendencia. Sí. ¿Sí? Así como Jesús, les aseguro, miren, eso sí, yo no lo vi cómo vestía, pero les aseguro que no vestía ni Chanel ni Prada, se los puedo asegurar. Y marcó tendencia para toda la historia, ¿sí? Sí. Me haces acordarme cuando uno va a entrar a la universidad, siempre le dicen a uno que se pegue a Dios porque la universidad es terrible y es donde más mueren ministerios y lo que fuera. Y para mí, mi experiencia en la universidad fue súper diferente. O sea, yo entré a la universidad y había gente que sabía que era cristiana, gente que no, pero nunca fue un factor para que me juzgaran, ni para alejarme de Dios, ni... si me van a entender, o sea, al contrario, era como había muchachas que también eran cristianas en mi semestre y eran como, ¡ay, qué rico que seas cristiana! No sé qué era. Y un día yo estaba hablando con una de ellas justamente de esto y ella me decía, sí, es que no te das cuenta, es que ser cristiano está de moda. Y eso fue tan fuerte, o sea, Fuertísimo. porque yo no tuve persecución en la universidad porque ser cristiano estaba de moda. O sea, para mí eso fue muy confrontante porque Dios no es una moda. Hay una frase que dice Coco Chanel que dice, la moda se va, pero el estilo permanece. Dios es un estilo, ¿sí me van a entender? O sea, Dios es el estilo, si lo ponemos en esos términos de Chanel. O sea, y para mí fue muy impactante porque Dios, o sea, la forma en la que nosotros vivimos, todo esto no debería ser una moda. O sea, no debería ser como, por ejemplo, eh, no sé, estos movimientos como los hippies, que también era un estilo de vida, o los hipsters, es que son los ejemplos que Sí. se me vienen. No, y la palabra dice, el que fue, el que es y el Y que el que será. será, o sea, el Señor es algo que permanece. Tú no te puedes identificar con Dios porque está de moda. O sea, eso es ridículo, es ofensivo, ¿sí me hago entender? Dios no está de moda, o sea, de eso no se trata. No se trata de que Jesús fue el más grande influencer de todos los tiempos. Y vi un TikTok de un muchacho que decía, Jesús fue el mejor influencer de todos. O sea, no. O sea, Jesús sí causó influencia, pero no era como, O sea, lo que me no es refiero un influencer de hoy. exacto, o sea, sí, obviamente, sí, no, bajo el concepto de influencer que tenemos hoy, de que, pues ya en lo que hemos hablado en varios Sí, capítulos, eh, o sea, Jesús está por arriba de eso, ¿sí me total. entiendes? No lo podemos definir en eso. No podemos definir a Jesús en una moda, o sea, que es una falta de respeto con el Hijo de Dios, sí, o sea, para mí eso fue muy fuerte. Porque para mí Dios no era una moda. Y yo veo el estilo de vida de mi amiga con la que yo hablo, pues de mi compañera, porque ya no volvimos a hablar, con la que hablaba de este tema. Y me di cuenta que para ella Dios era una moda. ¿Sí? O sea, ella era cristiana cuando estaba conmigo. Pero cuando subía sus historias a Instagram no era tan cristiana. Entonces, me di cuenta, en ese momento me di cuenta que para mí Dios no era una moda. Sí, Dios no era solamente, no sé, no era el menú que todo el día, era Dios, sí, o sea, era mi creencia, era mi fundamento, y eso, pues, me salió bien a mí, pero de pronto el día que mi amiga se confronte con eso, ¿cómo va a estar, sí? Dios no está de moda, o sea, de eso no se trata. No, y las modas pasan, ¿sí? Esa es la frase con la que me quedo porque me hace pensar de que si nuestra vida es como si
nuestra vida fuera, pongámonos a pensar, vamos a hacer un ejemplo, yo hago ejemplos locos siempre. Estamos en un barco, ¿sí? Y el barco, el Titanic, piriririririririri, nos ahogamos, tal, en fin. Si nuestra vida fuera la balsa, ¿sí? Ajá. Y no estamos pensando en llegar a ningún sitio. La moda es como si fuera la balsa, ¿sí? Como que la moda salió, ¡boom! Sí, Y yo me pego a la moda, ¡pa! Pero no estoy pensando en el nada más, objetivo. sino que estoy pensando simplemente en, esto está de moda, chévere, me pegué. Sí, Se cae la moda, me caí sí, yo. Y tengo que buscar otra cosa, me tengo que enganchar de otra cosa, porque me sí. caí, o sea, Ajá. literal me caí. Entonces, Pero Dios siempre está. exacto, o sea, porque Dios es como el agua. las modas van a, o sea, los que vivieron en los 90, en los 60, se quedaron en esa época, ¿sí me vamos a entender? O sea, el paradigma del ciclo de oro. Toda época pasada fue mejor. Sí, Entonces, si tú viviste en los 70, en los 80 y te gusta, o sea, tú quedas estancado en esa época. Pueden salir cosas ahora y escuchamos, ay, la música, de ahora, no, esa música es horrible, tal, esa gente quedó en esa época, ¿sí? sí. Y es muy probable que la gente de esta época, cuando veamos en 30 años después, va a decir, uy, no, esa época era mucho mejor. Ajá. Y, y eso es lo que hace la moda te hace añorar, quedarte, ay, esto era tan bonito. Cuando Sí, el Señor siempre te hace mirar es al futuro. Uy, lo que viene va a estar tremendo. sí, ¿Sí? sí. Yo me quedo con eso porque creo que eso es lo que marca la diferencia entre Dios como una moda y como un estilo de vida, ¿sí? El Señor Sí, como un estilo de vida porque no se estanca. Tú cuando entras a las profundidades de Dios, lo que probaste una vez ya pasó, pero o sea, tú vas a probar cosas mucho mejores. Hay mucho más manjares mm, en Dios que lo primero que probamos, ¿sí? Y creo que de eso se trata el cristianismo, siempre de avanzar, de evolucionar. Y lo que hacemos, incluso lo que conocemos o lo que aprendimos al inicio de recibiéndole a nuestros padres o las personas que fueron los primeros creyentes de sus casas, van evolucionando. O sea, lo primero que probaron fue grandioso, fue lo mejor que probaron en esa época. Pero ese primer amor, que a veces los sí. cristianos lo tomamos como un mal concepto, como, ay, yo me Como que se acuerdo, pierde. porque eso nos pasa, o sea, muchas veces tenemos esa reacción de, yo me acuerdo cuando me convertí, ay, era tan precioso, yo nunca me había sentido así, nunca me había sentido como cuando me convertí, yo entregaba todo, yo no dudaba Sí. nada, o sea, y es como Es añorar como, eso. como el hijo pródigo está comiendo comida de los cerdos, pues obviamente la primera comida que le dio su papá fue la mejor comida de su vida, ¿sí me va a entender? Exacto, Porque estaba comiendo basura. pero tú no puedes pensar simplemente que esa época fue la mejor, porque eso es desmeritar el plan de Dios para ti y Sí, desmeritar el plan de Dios de él. O sea, ¿para qué hubiera mandado él a su hijo si no hubiera pensado? O sea, cuando él pensó que lo mejor que tenía éramos nosotros. O sea, envió a su hijo para que nosotros pudiéramos estar hoy acá, pensando que nosotros en el futuro, en ese plan temporal de Dios que es eterno, que no está ni en un mañana ni en un ayer, sino en un hoy constante, estuviéramos nosotros, sí, ¿sí? O sea, entonces el plan de Dios siempre es mejorar, siempre es ir más allá, da la milla extra, ¿sí? sí, Y creo que el Señor no es una moda por eso, porque el Señor no nos dice, mira atrás, ay, cuando eras tan no sé qué, eso era mejor, ¿no? Sino que el Señor nos muestra de dónde nos sacó y obvio, son épocas hermosas darnos cuenta el primer cambio, porque es el cambio que uno ve como un proceso más fuerte, más boom. Es cuando está la luz del cuarto apagada y prende la luz, levanta la cortina, ¡ta! Se levantan sí. y sale toda la Wow. luz, Ajá. entra. Pero o sea, vamos en aumento, ¿sí? La palabra dice que el justo es como la luz de la aurora, que cuando va progresando el día va en Va en aumento, aumento. ¿sí? Y así es nuestra vida, va en aumento. La luz de Dios en nosotros va en aumento. Mm, Entonces que no nos estanquemos, ¿sí? Que no sea, lo sigamos al Señor por moda, ni porque el Señor me solucionó algo, o por sí, ejemplo, porque el Señor es el Evangelio de la prosperidad, porque el Señor tal, o sea, como esas tendencias que se van creando de, no, estos son los de milagros nada más, o sea, no, sino que vayamos más allá y que sea el Señor llevándonos de gloria en gloria. Que si comenzamos con algo, listo, perfecto, pero que ese inicio sea la proyección de algo mucho más grande en Dios, que es la estatura de Cristo en nosotros. sí, claro. Si la estatura de Cristo es nuestra meta Así y es. creo que nos falta muchísimo. Sí. Y creo también que si vamos a unirnos a una tendencia,
que seamos gente consciente de lo que estamos haciendo, ¿sí? O sea, de que, o si yo voy a intentar que algo se vuelva tendencia, Hashtag eh, sin tapabocas. si voy a intentar que algo se vuelva tendencia, que sea por las razones correctas, ¿sí? Me decías acordarme, mi mamá siempre decía, ay, hija, las modas siempre vuelven, las modas siempre vuelven, me decía. Cuando yo tenía como 12 años, estaba la moda de los pantalones bota campana. ¿Ya? Ujú. A nosotras con mis Imagínate. hermanas no nos gustaba mucho. Bueno, yo creo que era más chiquita, con mis hermanas mayor no nos gustaba el asunto, pero pues estábamos, entonces teníamos esos pantalones, era ancho, entonces mi mamá lo aprobaba porque no mostraba nada de silueta ni nada. Después salieron los pantalones pitillo, pero eran todos hasta la cintura. Y a nosotras, pues, nos gustaba más, pero como en esa época se usaban los pantalones descaderados, a nosotras no nos gustaba que los pantalones fueran hasta la cintura. Eh, entonces yo me acuerdo, es que mami, si estás viendo esto, todavía me acuerdo de ese jean pitillo que era como verde, que tenía hilos verdes, todavía me acuerdo. Y hasta la cintura el pantalón y no sé qué, entonces ya medio lo usé y no me gustó, nunca lo volví a usar, entonces lo regalé. Eh, Después llegó la moda de los pantalones pitillo descaderados. Entonces nosotras dijimos, esta es nuestra época con mi hermana, pero nada porque mi mamá no nos Para daba. esta hora he llegado. Pero nada porque pues no nos dejaban usar ese tipo de pantalones. Y ahora yo veo la ropa y yo digo, o sea, todos mis pantalones son pantalones entubados hasta la cintura. O sea, son el pantalón verde que boté hace muchos años. Y me recuerda que mi papá me decía, ¿tú te acuerdas de una época que estaban de moda los Converse? Ajá. Mi papá me decía, no, eso le decían los chavitos. Le O los llamaba. chapulines, Sí. sí. Y mi papá decía, eso se usaba un montón antes. Y Mi mamá decía lo mismo. los jeans de tubo también me decían, no, eso se usaba antes. Sí, todo. sí, 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 Y sí. o sea, qué curioso, ¿no? Sí, sí. Es como ay, ¿cómo es que se llama? El renacimiento. El ¿sí? renacimiento, sí. Que lo clásico vuelve a ser moda. Ajá. Entonces, yo, de hecho, yo a veces estoy comprando ropa y me acuerdo del pantalón verde que boté y me Lo río y estás digo, buscando, ay, mami, ay, mami, si lo tuviera sigues hecho caso, buscando. no tendría que comprarme este jean. Pero a lo que voy es que eso hace la moda, ¿no? Te reinventa un producto, para que lo sigas comprando y lo sigas comprando. Pero el Dios, lo que tú dices, el Dios todo siempre es nuevo, o sea, y Él siempre nos lleva de aumento en aumento. Dios no se está reinventando contigo, ¿sí? O sea, Dios no tiene por qué reinventarse. Tú eres el que está descubriendo a Dios todo el tiempo. Eres Exactamente. el que estás redescubriendo a Dios en algunos casos. Y creo que eso es algo súper valioso, o sea, de que el Señor, Dios no está buscando la forma de venderte algo, sino que Él es, ¿sí? Y Él no, o sea, la palabra dice que ni un punto ni una coma, ¿sí? ¿Me va a entender? Que Él es, fue, es y será el mismo, y que el yo soy, ¿no? No dice el que fui, ni fulanito, ni es temporal, sino que Dios es eterno, y Él es, y se acabó. Y creo que eso hace que tengamos, o sea, por eso es que él puede ser el fundamento, ¿sí? Porque él no es No variable, cambia, no sí. cambia nunca. Y qué precioso es que tengamos un fundamento, una roca firme, ¿no? Dice la palabra, no dices una roca fuerte, no, dices una roca firme. Eh, me parece muy bonito poder eh, que podamos ver al Señor así, ¿no? Sí. Como que Él siempre está, no importa lo que pase. eh, que vuelva el pantalón botacampana y descarado. El Señor No siempre está. importa cómo te vistas o cómo te vestiste cuando tenías 14 años, el Señor siempre está. Él siempre ha estado, Él siempre ha sido padre, Él siempre va a ser padre para nosotros y me parece muy valioso y muy precioso ver que el Señor no cambia, no es una moda, no es algo que pasa y algo que viene. Las tribulaciones pasan y vienen, las felicidades pasan pero el Señor nunca cambia. Me acabas me acaba de surgir una serendipia espiritual. Espero que ese concepto no sea dañino para nadie. Pero dijiste algo que me parece muy bonito y es Dios es nuestro Padre, ¿sí? ¿Y saben qué moda nunca pasa? La familia, ¿sí? Esa moda nunca va a pasar. Siempre vamos a tener una madre y un padre del cual venimos y eso nunca va a cambiar. Mire, por más que hayan... Por más lastimoso que sea el Sí. hecho de que nunca va a cambiar. No, o sea, mire, podemos mirarlo de cualquier forma, eso nunca va a cambiar. Y si lo vemos como Dios como nuestro Padre, con Dios como nuestro Padre, nos damos cuenta de que por eso Él no es una moda, porque somos parte de su familia.
¿sí? Y la familia no es de moda ni nada de eso. La familia es familia y siempre está. Entonces, que este sea un tiempo donde podamos interiorizar con Dios, donde podamos reflexionar de las cosas que hacemos y estemos seguros y convencidos de qué cosas hacemos, qué consumimos y por qué lo hacemos. Ahora no les estoy diciendo tampoco que no pueden ver nada. Nosotros también vemos TikToks, también nos reímos con TikToks, sí, pero pues tratamos de darnos cuenta de dónde viene todo, sí, porque pues si Dios nos permite llegar a ese entendimiento es porque para Él es importante, ¿sí? Si no fuera importante para Él, pues de entrada no estaríamos ni siquiera en una iglesia cristiana preocupándonos por qué canciones cantamos, de qué fuente viene, de cuál es la palabra más exacta, la traducción más exacta. No nos preocuparíamos por cosas como esas, porque pues el Señor es la fuente, ¿sí? Y tratamos de buscar de que todo lo que vivamos y lo que hagamos sea de Él, ¿sí? Que no hagamos algo que contradiga primero nuestros principios por ignorantes, ¿sí? Dice la palabra que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y a veces apoyamos iniciativas sin conocerlo, sin un ánimo ofensivo ni nada de eso que contradice nuestras creencias. Como dice mi papá, sinceramente equivocados. Exactamente. Entonces, que no seamos así, que no seamos ciegos, sino que si Dios pone en nosotros una molestia como, mírale, ponle atención a esta cosa, pues no seamos necios, busquemos, investiguemos, cerciorémonos, busquemos también el consejo del Señor, eso es mucho más importante a veces que cualquier información, y seamos moldeables, ¿sí? Seamos moldeables, escuchemos su voz y seamos obedientes también. Eso es todo. Gracias a todos los que se unieron con nosotros a este capítulo. Esperamos que el Señor haya hablado a sus corazones, a sus vidas, y que este ratico de hablar en luz haya sido de mucho provecho para todos. Por favor, déjenos sus comentarios. Gracias a los que nos han estado escribiendo, a Danilo, a Cami, Lili. los leemos, a Lili. Gracias y pues qué rico poder compartir entre todos y descubrir al Señor y esa multiforme sabiduría que Él tiene. Recuerden que este podcast lo pueden escuchar en sus aplicaciones de podcast favoritas y por favor no olviden seguirnos en nuestras redes sociales nuevamente, que ahí es donde mantenemos información más fresca, donde podemos estar más cerquita y hablarnos más. Así es. Los bendecimos.